bienvenidos a nuestro estudio nuevamente. Soy el pastor José González, de aquí de la ciudad de Miami, saludándole y nuestro deseo y nuestra oración es para que Dios abra vuestro entendimiento. Como decía el apóstol Pablo, decía, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a nuestro Padre Celestial por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Decía Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pues ese deseo de Pablo es el mismo deseo nuestro, para que Dios alumbre vuestro entendimiento y puedan entender el mensaje de esta tarde. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Esta vez quiero compartir la segunda parte del tema que iniciamos el estudio pasado, y el tema se titula Dividiendo bien la Biblia. Entonces, antes de entrar a la segunda parte, quiero dar alguna información que ustedes necesitan sobre el primer estudio que estuvimos compartiendo. Aquí en Lucas capítulo 24, nosotros decimos, por ejemplo, que las escrituras se dividen, el libro llamado Biblia, más bien dicho, se divide en las escrituras, los libros históricos, el libro de transición, el Evangelio de Dios y las cartas de la circuncisión. Por eso es interesante cuando usted entiende esto. Este libro es un libro muy intenso. Por ejemplo, este libro se escribió en 4 idiomas originales: hebreo, arameo y persa. También este libro se escribió en un periodo de 1500 años y escribieron más de 450 escritores. Imagínense, por eso es necesario que usted sepa dividir el libro. De Lucas capítulo 24, verso 44 en adelante, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso es que decimos que las escrituras se dividen entre la ley de Moisés, los profetas y los salmos, porque aquí el Señor, después de resucitar, lo afirma. El verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y observe siempre, como le dije en el estudio pasado, escritura con E mayúscula se refiere precisamente de Malaquías hacia atrás. El verso 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Me entiendes? Entonces, es por esa razón nosotros decimos que las escrituras se componen de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Por ejemplo, hay otra cosa que quiero que observe. Por ejemplo, el Salmo 23, un salmo muy conocido, muy popular entre el pueblo evangélico. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará reposar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Si usted observa, la palabra está en futuro, el verbo que usa el escritor ahí está en futuro. Me pastoreará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará reposar, etc. Siempre está en futuro. Cuando leemos el Ezequiel 34:11, que hice referencia en el estudio pasado, dice, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Dice, yo mismo iré, voy a ir en un futuro. Después vemos otro texto ahí en Zacarías 3:9, dice, en un día quitaré, así dice Jehová el Señor, en un día quitaré, futuro, el pecado de la tierra. Y el mismo saludo tradicional de la iglesia evangélica, que el famoso Dios te bendiga, está registrado en el antiguo pacto, allá en la ley, en Números capítulo 6, verso 24.
Y aquí dice que la ley fue abolida. En Hebreos 7, verso 18 dice que ya la ley fue abolida. En Romanos 10, verso 4 dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces vemos ahí que el saludo que nosotros oímos decir a nuestros hermanos es una cosa que ya dejó de ser. ¿Entiendes? El otro profeta, Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice, el justo por su fe vivirá. Futuro también. La Biblia entonces habla siempre en futuro, las escrituras. La palabra escritura, repito, está registrado en la ley, en los profetas y los salmos. Voy a compartir un momentico contigo una porción más que está en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Verso 4 en adelante, dice, porque lo que antes se escribió, Romanos 15, 4, porque lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Vamos a ver, voy a brincar al verso 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso está escrito en el Salmo 18, verso 49. Y otra vez dice, estoy leyendo Romanos 15, verso 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y eso está en Deuteronomio 32, verso 43. Alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle en todos los pueblos. Salmo 117, verso 1. Y otra vez dice, Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Eso está en Isaías capítulo 11, verso 10. Con esto quiero decirte, bendecido que me escucha, de que todo lo que está establecido, todo lo que está registrado, más bien dicho, en las escrituras, era una profecía para lo que se tenía que cumplir, la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Exacto. Entonces, yo espero que con esta información tú entiendas un poco más lo que es la escritura. Y repito, esto es necesario para ti, porque si a ti te interesa, bendecido que me escucha, si a ti te interesa entrar en los misterios de la palabra del Señor Jesucristo, tienes que entender la Biblia, y para entender la Biblia es necesario saberla dividir. Ok, en esta ocasión voy a entrar ahora brevemente en la segunda parte del libro. Como te dije, nosotros lo dividimos en 5 partes. Voy a entrar en la segunda parte, que se llama los libros históricos. Libros históricos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A mí me enseñaron erróneamente que se llamaban evangelios, ¿ves? Y yo también pensaba que así era. Yo decía el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Juan, el evangelio según Lucas. Pero y ahora yo me puse a estudiar qué significa la palabra evangelio. Y la palabra evangelio significa buenas nuevas. Entonces, si yo le voy a llamar evangelio a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tengo que llamarle evangelio al libro de Isaías, porque en el capítulo 61, verso 1 de Isaías habla de las buenas nuevas para el pueblo de Israel. ¿Aló? Entonces, comprende, habría que llamarle, entonces ya no serían 4 evangelios, sino 5 evangelios. Ahora, pregúntate tú, ¿para qué Dios tenía que dejar 5 o 4 evangelios? ¿Para qué? Si todos dicen lo mismo. Porque esos no son evangelios. O sea, en el caso que fueran evangelios oídos, si tú quieres continuar llamándole evangelio, no hay problema. Tú puedes también decirle que son evangelios, nada más que tienes que comprender qué significa evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. En este caso serían buenas nuevas viejas, porque hace más de 2000 años que ocurrieron eso. ¿Qué cosa es historia? Historia es algo que ocurrió, un acontecimiento que ocurrió así y que pasó en el pasado, que ocurrió en el pasado. ¿Cuánto hace que ocurrieron esos hechos? Bueno, hace más de 2000 años. Por eso que ahora se llama historia. Nosotros lo dividimos como historia, ¿entiendes? Entonces voy a mostrarte la evidencia, porque nosotros no hablamos nada, nosotros no hablamos aquí en este ministerio de fe y enseñanza, al cual pertenecemos, no hablamos absolutamente nada que no tenga la evidencia escrita. Y yo te doy un consejo a ti, bendecido o bendecida que me escucha en este día.
si alguien te habla de la Biblia y no te muestra el texto de la Biblia, te doy un consejo, no lo recibas, porque dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Así que hay que estar atentos. Dice también el apóstol Pablo dándonos una alerta. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia del Señor Jesucristo. Así que esa alerta siempre está ahí. Ok, no podemos recibir algo que no nos muestran la evidencia. Por eso que Jesús mismo, cuando fue probado y cuando fue atacado por Satanás en el desierto, Satanás le dijo, mira, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te acuerdas? Eso está en Mateo capítulo 4, verso 4. Y el Señor le responde, escrito está, fíjate que interesante, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunto, ¿dónde está escrito? Eso está escrito en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Pues él tenía la documentación, Jesús tenía la documentación, tenía, la forma de defenderse y se defendió usando lo que estaba como escrito. El apóstol Pablo también allá en 2 Corintios capítulo 4 verso 13 dice, así como está escrito, creí, por lo cual hablé. Ahora, si no está escrito, ¿de dónde yo me voy a agarrar? ¿De dónde yo me voy a afirmar? Tiene que estar escrito. Entonces en este momento, en este estudio, nosotros vamos a continuar hablando de esta segunda parte, pero voy a ir a la evidencia. Como te digo, no puedo continuar si no te muestro lo que está escrito. Amén. Lucas capítulo 1 y versículo 1. Aquí es el apóstol Lucas el que está escribiendo. Y dicho sea de paso, quiero que sepa, el apóstol Lucas no fue apóstol de Jesús de Nazaret, no fue discípulo de Jesús de Nazaret. Fue discípulo Mateo, fue discípulo Marco, fue discípulo Juan, pero Lucas no fue discípulo. Lucas es un escritor más de los como le llaman los teólogos, un escritor sagrado. Pablo ahora dice Lucas aquí, Lucas 1, verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Fíjate lo que dice. Voy a ir despacio para que tú puedas entender lo que nosotros tenemos, la evidencia escrita en el mismo libro de que esto se llama historia. Por eso que nosotros no decimos que se llama evangelio, porque evangelio solo hay uno en este pacto, el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia de Dios para las naciones del mundo. Y eso más tarde lo vamos a ver, o más adelante vamos a explicarlo y vamos a llevarte también a la evidencia. Entonces dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice Lucas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿A quién se refiere Lucas en este momento? Sencillamente a los discípulos de Jesús. Pues, como te dije, él no estaba presente, por eso él dice, tal como nos lo enseñaron los que vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, refiriéndose a los discípulos que anduvieron con Jesús. Entonces el verso 3, me ha parecido, dice Lucas, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Dice el verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta parte me gusta. Dice Lucas, para que conozcas bien. Es posible que conozcas en parte. Es posible que no hayas profundizado en realidad en el origen de las cosas. Porque a veces nosotros nos conformamos por lo que nos dicen por ahí, por lo que vimos en la televisión, o por lo que oímos en la radio, porque lo que leímos en un periódico. Y tenemos que buscar información. Y este libro es suficiente. En este libro hay suficiente información para ti, para que puedas crecer en el conocimiento de la verdad. No tienes que buscar otras cosas, no tienes que buscar otros libros, porque aquí mismo está toda la información. Ahora, si tú buscas otros libros que te ayuden, o comentarios, o diccionarios, te felicito, eso no es nada malo. Pero si aquí está toda la información que tú necesitas en este libro llamado Biblia. ¿Aló? ¿Entiendes? Entonces dice Lucas,
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, decimos que es historia, por supuesto, porque eso no está sucediendo hoy, eso sucedió hace más de 2000 años, entonces se llama historia. Y entonces, por ejemplo, tú dices, vamos al libro histórico de Mateo, capítulo 5, verso 17. Vas a encontrar ahí cuando Jesús le dijo, este género no sale sino con ayuno y oración, por citar un caso. Ahí en Mateo 5:17, este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces eso está plasmado, eso está establecido ahí. La gente piensa que eso es verdad, pero ese es otro tema. Eso no es verdad porque en los originales no aparece el verso 21 del capítulo 5 de Mateo, ¿verdad? Ok, pero es una historia. Entonces, por ejemplo, el caso de la mujer samaritana, otra historia, otro evento, otro acontecimiento que ocurrió. Jesús se encontró con una mujer samaritana, habló con ella, él le pidió agua y entonces él le dijo, mira, no tienes con qué sacarla. Establecieron un diálogo. En las bodas de Canaán, donde él multiplicó, donde él transformó el agua en vino, etcétera. La viuda que puso las monedas de ofrenda. Entonces todos esos son acontecimientos que ocurrieron, ¿entiendes? Todas esas cosas son una historia. Es verídica, sí. Ahora, era necesario que ocurrieran todas esas cosas y por qué están escritas para nosotros, para poder, porque nosotros, fíjate lo que dice Mateo capítulo 13 versículo 32. Dice un escriba docto es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer todo este libro, pero no solo basta conocerlo, sino hay que saberlo dividir para poder entender bien sus enseñanzas. Esta tarde te declaro muy bendecido y yo declaro que Dios te va a dar el entendimiento suficiente para que te goces en estas enseñanzas. Muchas gracias, bendecido con toda bendición.